voy con una reflexión que he titulado Infiltración en la Iglesia de la falsa espiritualidad nueva era. También podríamos decir infiltración en la Iglesia de la falsa espiritualidad gnóstica, más o menos. Sabéis que el Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate, habló de los dos errores principales, ¿no? A nivel de la congregación o del dicasterio para la doctrina de la fe, se hizo en un documento llamado Placuit Deo. Y los dos errores principales son gnosticismo y pelagianismo. Yo obviamente voy a hablar aquí del influjo gnóstico, que creo que está muy ligado a la nueva era en el seno de la Iglesia Católica. Comienzo por una breve reflexión sobre el recorrido que ha tenido en la modernidad hasta llegar a este momento, esa deformación del hecho religioso, ¿no? Y me sirvo para ello del documento del Consejo Pontificio de la Cultura, que tenía como título Jesucristo, portador del agua viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. A ver, en la modernidad yo creo que la primera crisis fue la crisis, digamos, de contexto protestante, de Cristo sí, Iglesia no. Ese fue el primer momento crítico, ¿no? Cristo sí, Iglesia no. Eso nace un poco en un contexto protestante, pero hay que decir que en el siglo XX, con nuestra crisis de protestantización interna, también eso dentro del seno de la Iglesia, ese Cristo sí, Iglesia no, ha tenido influjo. De ahí se pasa a un segundo paso, que es el del deísmo, que es el rechazo de la singularidad de Jesucristo. Es Dios sí, Cristo no. O igual no digo Cristo no, pero Cristo es un mediador más, que es un poco, pues, esto nació en la Revolución Francesa, pero en la Iglesia Católica se infiltra con las teorías del pluralismo religioso. Dios sí y Cristo pues es un mediador más. O sea, primero Cristo sí, Iglesia no. Luego, Dios sí, Cristo no. Y el tercer paso es un poco el de la nueva era, que es espiritualidad sí, religión no. Que creo que eso define la nueva era y define el paradigma en el que nos encontramos. Espiritualidad sí, religión no. En el fondo se caracteriza por sustituir la revelación de Dios por una autoconciencia iluminada. Es la negación quizás del hecho más constitutivo. Vino a su casa. Entonces, bueno, pues podríamos decir, vino a su casa y los gnósticos no lo reconocieron. ¿No? Pues es así. Son estos, Cristo sí, Iglesia no, después Dios sí, Cristo no, que es el pluralismo religioso, y luego espiritualidad sí, religión no, que es la nueva era. Dejo a un lado sin abordar otro fenómeno que es religión sí, Dios no, que también existe, que a ver los haylos. A ver los haylos hay quienes quieren la religión como una estructura, como un cuidado de la tradición, etcétera, pero Dios, o sea, religión sí, pero Dios no. A ver los haylos, y también los tenemos entre nosotros, y de vez en cuando escriben por ahí artículos de opinión en algunos periódicos, teóricamente defendiendo a la Iglesia Católica y diciendo religión sí, pero yo no creo. Hoy en día hay una gran alianza entre el pensamiento único que se impone, ¿no? El pensamiento único contemporáneo y la nueva era. Se llevan muy bien. El pensamiento único contemporáneo y la nueva era y el agnosticismo están muy bien avenidos. ¿Por qué? Pues porque en el fondo este racionalismo actual lo que pretende es traducir la imagen de Dios a las categorías de la cultura actual, eliminar o reinterpretar cuanto chirríe con lo políticamente correcto. Si dentro de la revelación cristiana hay algo que chirríe con lo políticamente correcto, se elimina. Pues, por ejemplo, todo el tema LGTB, eso hay que suprimirlo, hay que eliminarlo, hay que adaptar, ¿no? Hay que adaptarlo a lo políticamente correcto. Ellos dicen que hay que hacer razonable la religión. Lo cierto es que pretenden domesticar el cristianismo, ¿no? Es como un renunciar a cristianizar el mundo
en el fondo, para mundanizar el cristianismo. El tema clave, la frontera divisoria, ¿no? donde nos jugamos la verdadera vivencia de la religión cristiana o su rechazo, la frontera, sin duda alguna, no me he cansado de repetirlo, es la revelación. Hoy en día la frontera entre la creencia y la increencia no está en la afirmación de la existencia de Dios o en su negación. No es esa la frontera, esa era la frontera de los años 70. Estaban los ateos, que eran materialistas, y los creyentes. Esa no es hoy en día la frontera. Hoy en día te encuentras gente que sí que cree en un ser, sí, una energía y tal. A ver, para efectos prácticos es como si no fuese creyente. Creer en una energía, en un absoluto, no te va a cambiar los parámetros de la vida. Básicamente estás como el ateo, vamos. La frontera clave es la revelación, la centralidad de la revelación. La pregunta es, fijaros bien, no tanto si Dios existe o si Dios no existe, ¿no? Si hay algo o no hay algo. La pregunta es, ¿Dios ha hablado? ¿Dios se ha comunicado? Esa es la clave. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. Entonces, por eso es tan determinante la encarnación. O sea, Dios no únicamente nos habló a través del pueblo de Israel, sino que llegado a la plenitud de los tiempos se ha encarnado, ha tomado nuestra carne humana, se ha hecho interlocutor nuestro, ha hablado nuestro propio lenguaje, ha predicado, ¿no? De manera que podamos entenderle, ha elegido unos apóstoles sobre los que ha fundado una iglesia, les ha dicho, id y predicar, yo estaré con vosotros. Esto es lo determinante. Que exista una energía, que no exista. A ver, Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. Eso es lo que me cambia la vida, claro. Eso es lo que me cambia la vida. Entonces, ¿qué ocurre con el gnosticismo? El gnosticismo, que tiende mucho no a negar las cosas, sino a vaciarlas de contenido. A vaciarlas de contenido, el gnosticismo dice que todo esto de la revelación es un lenguaje simbólico. Entonces, que no se puede entender en el sentido infantil de la palabra, como que Dios viene a nosotros a comunicarse. No se puede pensar que la revelación es algo heterónomo, que desde fuera te hablan, sino que en el fondo la revelación es que te ayuden a descubrir la verdad que está dentro de ti. En ti está la plenitud de la verdad. Es la famosa teoría mayéutica de Sócrates, pero aplicada no a la filosofía, sino aplicada a la revelación. O sea, sacar fuera de ti, claro, Sócrates lo hablaba en un sentido filosófico, pero esto es como aplicar, ¿no? Aplicar a la misma revelación esto, es decir, la revelación no es que Dios venga de lo alto a hablarte, sino que la plenitud de la verdad está en ti y se trata de descubrirla, de aflorarla. Por lo tanto, existen tantas revelaciones como personas, ¿no? Y entonces, ¿esto qué supone? Supone que hay un cambio de paradigma completamente, ¿no? Se cambia de entender la revelación como un acontecimiento salvífico. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, eso ha acontecido. Y vas a Tierra Santa y te dice, aquí la palabra se hizo carne. Toma, ocurrió allí hace 2023 años. Es un acontecimiento. Un acontecimiento. Pero no, se cambia ese paradigma y entonces la revelación es una iluminación ética. Es una iluminación ética. Los evangelios sirven para iluminarnos éticamente, nos enseñan el altruismo, nos enseñan a compartir, nos muestran máximas sapienciales de cómo conducirnos en la vida y cómo ir descubriendo la sabiduría que todos tenemos dentro de nosotros. A esto se le llama fe adulta. Ojo con la palabra, fe adulta. Porque es como decir, a los niños se les cuentan cuentos, de que viene Dios y te habla, ¿no? Viene Dios y no sé qué, Pues esto es como el cuento, pero eso era como el cuento de los Reyes Magos, ¿no? Pero nosotros tenemos fe adulta. Entonces la fe adulta lo que viene a decirte es que tú vas descubriendo la verdad que anida dentro de ti, ¿no?
Por cierto, permitidme un pequeño paréntesis, recuerdo con una emoción tremenda, recién preconizado, o elegido, nombrado obispo, pero todavía no consagrado, fue el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, en Valencia. Y recuerdo que yo allí me dijeron, puede usted ir, aunque todavía no esté consagrado, puede ir y estar con los obispos. Hombre, yo allí que me apunté, claro. Me dijeron, póngase un pectoral, pues para que la policía no le... Bueno, me puse un pectoral y estuve entre los obispos, y allí estuvimos con Benedicto XVI en la capilla de Santo Grial, allí pues en la Catedral de Valencia, ¿no? Y entonces la Conferencia Episcopal Española acababa de publicar un documento valiente, Teología y Secularización, en España, Teología y Secularización, en la que ponía el dedo en la llaga de qué errores se estaban cometiendo de este estilo, de negar la revelación, vaciarla de contenido, etc. Y además iba pues, describiéndolos, porque es que teníamos el peligro en las facultades de teología, donde teníamos allí a profesores a las facultades de teología enseñando todas estas teorías gnósticas, ¿no? Entonces recuerdo que Benedicto XVI hizo mención a ese documento y dijo: habéis salido a defender la fe de los pequeños y Dios os lo pagará. Diciendo, a ver, ¿qué es eso de que los gnósticos, ¿no?, dicen en su elucubración que la revelación hay que entenderla como que es una iluminación que existe dentro de ti para que tú comprendas la verdad? Y él dijo, no, habéis salido a defender la fe de los sencillos y Dios os lo pagará. A ello se me quedó grabado, ¿eh? Fue un momento para mí fundante, fíjate, en la vida, defender la fe de los sencillos. Porque algo que tiene el Evangelio es que, bueno, pues Jesucristo habla indistintamente a un niño, a un adulto, a un doctor en filosofía y a alguien que no sabe leer y escribir. O sea, la revelación tiene la capacidad de ser dicha al mismo tiempo y en plenitud de verdad para todas esas personas. Eso solo lo puede hacer la palabra revelada de Dios, porque es palabra en verdad. Bueno, por lo tanto, claro, si no existe revelación objetiva, sino subjetiva, todas las religiones son igualmente válidas o inválidas, claro. Básicamente, cada religión es como una copa en la que hay que beber el vino de la espiritualidad. Antaño solíamos beber de una única copa. Hoy en día hay que probar un poco de todas las copas para hacer una visión de conjunto. Bebes un poco de esta copa, bebes un poco de esta otra copa, de la otra copa, ¿no? Incluso alguno puede decir, yo no necesito igual de ninguna copa para beber del vino, bebo a morro, como se dice. Bueno, pues soy capaz de beber sin necesidad de copa. Al que le sirva la copa, que coja la copa, pero no tiene por qué ligarse a una copa. Una copa será el cristianismo, otra copa será el islamismo, otra será el hinduismo. Lo importante no es la copa con la que bebas, sino que tú bebas de ese líquido de la espiritualidad, ¿no? Por eso podemos llegar a escuchar, ¿no?, a escuchar expresiones que yo he copiado aquí literalmente, ¿no?, de uno de estos autores, que luego daremos algunos nombres, pero yo he copiado aquí literalmente la siguiente frase: me considero un ferviente cristiano, un fervoroso sintoísta, un piadoso hindú, un fiel musulmán y un devoto judío. Claro. O nada, todo o nada, que es lo mismo, claro. Porque en el fondo me sirvo en la medida en que pero vamos, no creo que sí, pero es que para nosotros Jesús no solo es el vino, es la copa. O sea, yo no puedo distinguir en Jesucristo el vino y la copa. No. Él es ambas cosas, es ambas cosas. Bueno, pues entonces, ¿cuál es ese vino común o esa espiritualidad común de la que debieran beber de la que beben todas las copas según esta imagen gnóstica o de nueva era? ¿Cuál es esa imagen, no? La interiorización. A ver, la clave está en la interioridad, la interiorización. Ese es el fin. El fin es la
interiorización. La clave está en encontrarte contigo mismo, conseguir tu paz, relajarte, llegar a una armonía cósmica. Ese es el fin. A eso es a lo que vamos, ¿no? Por ejemplo, fijaros, ¿no? Leo un texto de Pablo Dors, de su libro Biografía del Silencio, del que tanta difusión se ha hecho, ¿no? Yo medito para tener fe en la meditación. Medito para que mi vida sea meditación. Vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo, que es tanto como ser sin anhelar. En el Zen el camino es la meta. Bueno, bien. A ver, no tengo más preguntas, señoría. Que obviamente quiere decir que si yo no quiero contemplar, ¿no?, a Dios, si no quiero ser contemplativo, o sea, me estoy quedando en una actitud, pero no he llegado a entender que aquí lo principal es el don que Dios te entrega a Jesucristo, que Dios te lo da y te transforma en Jesucristo. Entonces, quizás con un poco de yoga, de zen o de reiki te puede servir para interiorizar. Quizás te ayude el Evangelio, igual el Evangelio también te puede servir para interiorizar, o quizás el Corán, o sea, lo que fuere, ¿no? Ese es el parámetro, ¿no? Como si el fin fuese el medio. A ver, el medio no es el fin. Yo, claro, cuando uno dice mi objetivo no es contemplar, es ser contemplativo. Perdón, si yo soy contemplativo es para contemplar, para acoger el don de Dios, si no, estoy convirtiendo el medio en un fin, ¿no? Llegando más lejos, para fundamentar esto, el gnosticismo se apoya en dos errores filosóficos, que son el panteísmo y el inmanentismo. Primero el panteísmo, porque en el fondo se niega que Dios sea alguien distinto de uno mismo. Yo he entrado en alguna capilla por ahí, en algún centro de espiritualidad, ¿sabes?, donde el retablo, lo que tenía que ser el retablo, se ha puesto, ¿no? Se ha puesto un cristal transparente para ver toda la naturaleza del fondo, y allí se ha escrito, ¿no?, Dios es la roca, Dios es el aire. Bueno, pues muy bien. Dios es la roca, Dios es el aire, pues yo solo he visto con estos ojos que Dios me ha dado, ¿no? La meta es llegar a la unidad, a una fusión con el absoluto. Se borran los límites entre Dios y la criatura. La meta es romper las limitaciones de la personalidad y fundirse con la totalidad. Y por cierto, un pequeño paréntesis, este error panteísta tiene también un problema filosófico de fondo. Cuando estudiamos filosofía, si os acordáis, ¿no?, pues se hablaba de cómo Santo Tomás de Aquino hablaba de la participación del ser. Claro, es que para entender lo que es ser criatura, hay que entender que tenemos una participación del ser. No somos Dios, somos una criatura que participa del ser de Dios, pero no somos Dios, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino hablaba de la analogía de atribución intrínseca, o sea, que eran conceptos filosóficos muy importantes para no caer en el panteísmo, ¿sabes? Si tú prescindes de una filosofía realista, al final, obviamente, caes en el panteísmo fácilmente. Dios eres tú. Incluso es un error hablar de un Dios en el sentido heterónomo. Hay que superar el concepto dual del personalismo, como que yo soy una persona que hablo con otra persona que es Dios. Pues toda esta, digamos, esta escuela, por ejemplo, Xavier Meloni, el jesuita, que fue también responsable de Centro de Espiritualidad de Manresa. A ver, Xavier Meloni dice claramente que hay que superar ese concepto dualismo del personalismo y que hay que trascenderlo para llegar a una filosofía de la unión, o sea, uniendo Occidente con Oriente, superar el personalismo
para llegar a una fusión plena con el todo. Ya, pero si yo doy por superado el personalismo, es que estoy vaciando de contenido pues, el corazón de la revelación, que es que Dios es Padre, Abba, Papá, que es lo que nos vino a revelar Jesucristo. ¿Qué es lo que nos viene a revelar Jesucristo, ¿no? Y luego viene alguien y te dice, pero eso es una imagen, es una forma metafórica de hablar. Y le digo, no, y lo tuyo no. Porque esto es muy gracioso. O sea, aquí hay cierta gente que califica de metafórico la propia palabra revelada y piensa que la de él no es metafórica. Dios se ha revelado bajo la imagen personal del Padre. Superar el personalismo o la categoría personal es vaciar la revelación de contenido. Entonces el gnosticismo se mueve como pez en el agua en esas filosofías orientales que no creen en un Dios personal, sino más bien hablan de una energía, pero no es un Dios personal. No hay un tú a tú, no hay una relación personal con Dios. Y fijaros, esto es tan grave que uno, por ejemplo, puede llegar a escuchar cosas como las siguientes, ¿no? Esto que digo ahora lo he cogido literalmente de una conferencia de Xavier Meloni. Dice él, estamos dando un giro en este momento, ¿no?, tan importante como el paso que se dio de pasar del judaísmo al cristianismo. Esta nueva espiritualidad que están haciendo en el siglo XXI, pues supone pasar a entender que es que Cristo soy yo, en la forma de mi plenitud. El paso del judaísmo al cristianismo fue un paso muy importante, pero en este momento el cambio de paradigma, dice, el cristianismo tradicional se quedó a medio camino con ese paso del judaísmo al cristianismo, y nosotros decimos que, dice él, cuando nosotros decimos que vamos a Jesús, yo voy a Jesús, en realidad estamos diciendo que vamos a nosotros mismos. Porque Cristo soy yo, bajo la forma de mi plenitud. A ver, esto es lo que hay, es lo que hay en el gnosticismo. Por eso creo, ¿no?, que la frontera, ¿no?, entre la creencia y la increencia está en la revelación, en que Dios se ha revelado. Y se ha revelado en categorías personales. Y Dios es Padre y envió a su Hijo y es hermano nuestro. Y eso no es una mera metáfora, una imagen. Es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso somos personas. Por eso somos personas, porque tenemos esa imagen y semejanza de Dios. O sea, no es que personalicemos a Dios, es que Él nos ha hecho personas a su imagen y semejanza. Bueno, como veis, el tema es un tema muy, muy delicado, muy delicado. Pero está esto muy introducido entre nosotros, ¿no? Yo os he hablado aquí de dos autores. Uno es Xavier Meloni y otro es Pablo Dors. Bueno, que aquí hay muchos círculos, ¿no?, que beben de esa concepción que está fuertemente impregnada de gnosticismo y de nueva era. Algunos puntos iluminadores, ¿no?, para desenmascarar, ¿no?, esa maraña gnóstica. El concepto de pecado. En el mundo, digamos, de la nueva era, si hay algo que no es aceptable, es el de pecado. Recuerdo que invitamos a San Sebastián a una mujer llamada Asunción Ruiz, que nos dio una conferencia de la nueva era al cristianismo, en la que ella había pasado por todas las experiencias de nueva era, madre mía, ¿no? La mujer había nacido en una familia no cristiana, comunista, y había tenido pues, un itinerario muy complejo, ¿no?, de meterse en muchas experiencias de nueva era hasta que había descubierto a Jesucristo, ¿no? Pero contó ella algo que a mí me impactó, ¿no? Contó que cuando ella empezó a acercarse, ¿no?, al Señor, estaba metida en unos círculos de nueva era, y entonces ella comenzó a rezar el rosario. Claro, cuando los del grupo vieron que rezaba el rosario,
Dijeron, bueno, a ver, ella les invitó, recemos el rosario. Bueno, vamos a analizarlo. Analizaron el Ave María, ¿no? A ver si lo podían asumir. Pero curiosamente ella dijo que estaban dispuestos a también asumir ellos el Ave María, pero con una condición, que si quitase la expresión, ruega por nosotros pecadores. Eso no. O sea, la frase del Ave María que no podían aceptar era el reconocimiento de ser pecador, porque lo propio de la nueva era es entender que en el hombre lo que puede haber es falta de autoconciencia, pero no pecado. No pecado. Entonces, pues en esa conferencia de Xavier Meloni a la que he hecho referencia, pues también cuando sale, ¿no?, y se le ponen a hablar sobre este asunto, pues él dice explícitamente en esa conferencia que pues es posible, a preguntas de uno de los asistentes a la conferencia, dice que, por ejemplo, que el sacramento dice, pero entonces la confesión, ¿qué es la confesión? Y dice, hombre, es posible que el manifestar tú ante un sacerdote tus limitaciones te ayude a crecer, a tomar conciencia, pero que obviamente si tú en vez de manifestarlo ante un sacerdote te ayuda más manifestarlo ante un espejo y que ante el espejo tú mismo tomas conciencia, pues es lo mismo. Poder hacer ese ejercicio de autoconciencia, de tomar conciencia ante un sacerdote o ante un espejo, literalmente tomado de esa conferencia. Porque en el fondo, como digo, la clave, no existe un pecado, una ofensa a Dios que deba de ser perdonada. Eso de que mi pecado ha ofendido a Dios y entonces yo busco una mediación de la Iglesia para perdonar. No. Se trata de superar mis limitaciones e ir creciendo en autoconciencia. Por lo tanto, uno de los temas claves es el del pecado. Otro es el de la salvación, el concepto de la salvación. Obviamente, para la nueva era, para el gnosticismo, el hombre no necesita ser salvado. Hay que quitarse de la cabeza eso de que Jesús derramó su sangre por el perdón de los pecados. Estamos salvados en la medida en que tomamos conciencia de que somos Él, somos Dios. Ser seguidor de Cristo es un escenario entre los posibles para hacer un proceso interior, un proceso de interiorización. Está el siguiente concepto que también hace aguas, el de la oración. Obviamente, la oración se convierte en un monólogo, no en un diálogo, ¿no? Los textos de Pablo Dors sobre la biografía del silencio está el que os he dicho antes, ¿no? Yo medito para tener fe en la meditación, medito para que mi vida sea meditación, vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo. Y dice, me centré en el silencio, que es una auténtica revelación. El silencio es el marco, el contexto que lo posibilita todo. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto. Claro que digo nada, pero bien podría decir todo. Entonces, al final, la oración es buscar un silencio interior en el que el hombre alcance ese vacío. Recuerdo que el padre Mendizábal, por cierto, con mucha intuición decía, cuando uno se centra, ¿no?, en esta especie de, cuando uno se centra en vencerse a sí mismo o negarse a sí mismo, paradójicamente, cuando uno se centra en que su yo desaparezca, paradójicamente el que gana es su yo, porque es él el que lo está intentando. O sea, no salgo de esa tautología, ¿no? Bueno. Por lo tanto, ¿no? Pongo algún ejemplo más de Pablo Dors. Dice él, gracias a sentarse, respirar y nada más, comencé a percatarme de que la tendencia egoísta podía erradicarse no ya por la vía de la lucha y de la renuncia, como se me había enseñado en la tradición cristiana,
O sea, que de alguna manera suplimos la ascética por la relajación. Se puede vivir sin pelear con la vida. ¿Por qué ir en contra de la vida si se puede ir a su favor? ¿Por qué plantear la vida como un acto de combate en lugar de un acto de amor? O sea, fijémonos que en el fondo no solo se vacía la mística, sino que también se anula la estética. No solo se vacía la mística, no hay un encuentro con un Dios, también de alguna manera se anula la estética. He dicho antes, ¿no?, pues que hay dos parámetros filosóficos. Uno es el panteísmo. Me queda por explicar el del inmanentismo. El cristianismo afirma el equilibrio entre inmanencia y trascendencia. Decimos por una parte que Dios es más íntimo a mí que mi propia intimidad, y decimos al mismo tiempo que Dios me trasciende absolutamente, ¿no? Es el absolutamente otro, pero al mismo tiempo es más íntimo que mi propia intimidad. Afirmamos la inmanencia y la trascendencia de Dios. Sin embargo, en la nueva era, en el gnosticismo, hay una confusión completa entre lo natural y lo sobrenatural. Se confunde la relajación interior con el don del Espíritu Santo. Pues por ejemplo, ¿no?, con toda la teoría del yoga, ¿no?, de que si hay una energía que sale de la columna vertebral, que se llama el Kundalini, y que si los chakras están abiertos se une con la energía universal y tal y cual, ¿no? Vamos a ver, dice, imagínate que hubiese algo de cierto en todo eso. Imagínate, que es echar la imaginación, pero bueno, vamos a imaginarnos que hubiese algo de cierto en eso. Eso sería sobrenatural. ¿Qué va a ser sobrenatural? ¿Qué tiene que ver eso con lo sobrenatural? A ver, lo sobrenatural es la intimidad de las personas divinas comunicada en Jesucristo. Si fuese cierto, intento saber, ¿no?, que existen energías corporales que se unen a las energías cósmicas, si fuese cierto algo de eso, considerar que eso es lo sobrenatural y confundir eso con la acción del Espíritu Santo y el don de la... Es confundir dos parámetros completamente distintos. Eso seguiría siendo natural, no sería sobrenatural. Pero aquí se está confundiendo lo natural y lo sobrenatural completamente. Bien, y es obvio que otro tema clave es el antropológico, ¿no? O sea, el olvido de la herida del pecado, el olvido de la herida del pecado original en la naturaleza humana y en la naturaleza en general. Cuando se habla de que el hombre está llamado a diluirse en las energías, en el universo, nos estamos olvidando de que el universo, la naturaleza, si bien es cierto que participa de las huellas del Creador, también participa de las huellas del pecado, ¿no? Y que la fascinación por la naturaleza, en el fondo, es una idolatría. Es una idolatría. Nosotros no adoramos la naturaleza. Adoramos al Creador, ¿no? Y por el bautismo somos sacerdotes llamados a transformar el mundo y hacer del mundo una ofrenda a Dios vivo, ¿no? Por eso también aquí hay un concepto antropológico equivocado en el que nos olvidamos de la existencia del pecado original. Os leo algunas citas, ¿no? Algunas citas de Pablo Dors sobre esta falsa antropología. Mucho me temo que cuando buscamos es que solemos rechazar lo que tenemos. Ahora bien, toda búsqueda auténtica acaba por remitirnos a donde estábamos. El dedo que señala termina por darse la vuelta y apuntarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es un concepto antropológico en el que uno comienza y termina en sí mismo y no se trasciende, no hay trascendencia, ¿no? Es pura inmanencia.
La tierra prometida eres tú. Eso es lo que se aprende en la meditación. No puedes desesperar, puesto que el tesoro está en ti, lo llevas siempre contigo. Vivir es transformarse en lo que uno es. Basta con no tener ideas sobre las cosas o situaciones. No hay que nadar en contra de corriente, ni siquiera hay que nadar. Cualquier orilla a la que esa corriente te lleve es buena para ti. Eso es la fe. Bueno, como veis, yo creo, ¿no?, que este tipo de esa espiritualidad sí, religión no, yo creo que ciertamente está condicionando nuestro paradigma. Y que hay muchas personas que a niveles muy distintos, porque yo sé que hay personas que hacen yoga, pues que en el fondo su vivencia del yoga no pasa mucho de hacer estiramientos, yo qué sé, o sea, hay niveles de las cosas. Hay personas que hacen un yoga que en el fondo les sirve, pues no sé, pues de estiramiento muscular, estiramiento muscular. Pero claro, puestos a introducirte en este mundo es muy difícil ser capaces de iluminar dónde están las fronteras, las metas volantes en las que se va colando la visión gnóstica y el vaciamiento del concepto de revelación y la sustitución de la revelación por la autoiluminación, que yo creo que es precisamente pues, la herida principal que tenemos. Y bueno, y yo la verdad es que me quedo perplejo de que autores nuestros que están en casa, pues asuman estos parámetros con esa, con esa frivolidad, con esa frivolidad. Yo creo que una respuesta importante y proporcionada es que seamos predicadores no solo de lo que Jesucristo reveló, sino que también tenemos que ser predicadores de la revelación misma, o sea, del hecho de la revelación, de decir, Dios ha hablado. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿te das cuenta de lo que hemos hablado? O sea, es decir, yo creo que tenemos que intentar no solo predicar lo que Dios ha revelado, sino caer en cuenta del hecho de la revelación. Shema Israel, ¿te das cuenta de lo que te ha dicho? Que Dios te va a hablar, tú, párate y escucha, tú eres consciente de eso. Tú eres consciente de que la Sagrada Escritura es palabra de vida eterna, ¿te das cuenta de ello? O sea, el hecho de la revelación debería ser para nosotros una expresión de la infinita misericordia que Dios ha tenido, que no se ha quedado en la distancia, viendo cómo el hombre intenta aproximarse y hacer teorías, ¿no?, sobre quién es Dios, sino que ha venido en nuestro socorro y nos ha hablado en nuestras categorías, ha asumido nuestro lenguaje humano para poder comunicarse con nosotros. O sea, creo que tenemos que ser unos enamorados del concepto de la revelación. Igual que Julián Marías, ¿no?, decía a los sacerdotes, tienen ustedes más que hablar del alma humana, hablen más del alma humana. Yo creo que también tenemos que decir al mismo tiempo, tenemos que hablar más de la revelación, de que Dios se revela, de que Dios ha hablado, ¿no? Por su entrañable misericordia nos visitará el Dios que nace de lo alto. Bueno, pues me quedo aquí, pero creo ciertamente que he hablado yo de infiltración en la Iglesia de la falsa espiritualidad nueva era o gnóstica, y creo, ¿no?, que lo que dice el Papa Francisco de que hay dos enemigos principales, ¿no?, o dos herejías principales que tienen presencia en nuestro tiempo, que es el del pelagianismo, el del gnosticismo. Si a mí me dijesen, a ver, ¿cuál de los dos tiene más influjo actualmente? Pues igual habría que decir, en círculos teológicos, más el gnosticismo. En la vivencia popular o práctica de nuestra vida cristiana, quizás más el pelagianismo. También las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo, pero yo me atrevería a decir esto. El gnosticismo se está introduciendo más ciertos ámbitos. Antes el gnosticismo
se transmitía más por las facultades de teología. Como he dicho yo de aquel documento que la Conferencia Episcopal, hoy en día, gracias a Dios, ya no se transmite tanto en facultades de teología, sino a veces en centros de espiritualidad, que son utilizados para, no se sabe muy bien qué. Eso ha pasado de ser un tema de teología dogmática, del pluralismo religioso, ¿sabes? Ha pasado a ser un tema que acontece en los centros, en las casas de espiritualidad. Mientras que quizás el pelagianismo acontece en nuestro día a día, en nuestra vida pastoral, en nuestro no tomar en cuenta, no tener conciencia de la asistencia de la gracia en todo lo que hacemos. Me atrevería a resumirlo así. Pero si os parece, ahora tenemos un breve diálogo sobre ello. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.